En las historias, el elegido siempre ha sido ese personaje seleccionado para salvar el mundo, pero hoy nos olvidaremos de ese concepto por completo, ya que el personaje que vamos a desentrañar hoy no es un elegido de la luz, sino de las fuerzas del caos y la destrucción. El protagonista de este video es Elric de Melniboné. Hoy conoceremos su oscura historia y por qué este es el mejor elegido de toda la ficción. Normalmente la figura del elegido, más allá de ser solamente un tipo de héroe de la ficción, es una representación del compromiso y el sacrificio. Son personajes que han tenido que abandonar su comodidad o deseos personales en favor del cumplimiento del deber, el cual la mayoría del tiempo es de carácter altruista. Si bien el destino o una fuerza superior es normalmente quien les impone sus labores a estos personajes, los elegidos siempre terminan adecuándose o aceptando cumplir con la misión que se les ha dado de una u otra forma. Tienes el ejemplo de Frodo Bolsón del Señor de los Anillos, quien aunque al principio se muestra algo temeroso, decide aceptar la misión de Gandalf de destruir el Anillo Único, y también está Taichi Yagami de Digimon, quien al obtener a Skull Greymon siente miedo al fracaso y desiste brevemente de su papel como elegido, pero después lo retoma apegándose a él hasta el final. Elric, en cambio, es un personaje que desde el principio rechaza el destino que se le ha impuesto. Incluso cuando se hace consciente de la profecía de la cual forma parte, desafía abiertamente al dios que lo ha seleccionado como su campeón en la batalla del orden contra el caos, oponiéndose a sus decisiones y buscando la manera de evitar formar parte del juego del destino, ser libre y vivir en la tan anhelada paz que desea. Pero espera, en el título del video me dijiste que este no es un héroe. ¿Por qué iba a desear un personaje oscuro como Elric algo como la paz? Anteriormente dije que los elegidos están marcados por conceptos como el compromiso y el sacrificio, y si bien Elric no tiene lo primero, sí conserva lo segundo. En su historia, Elric no abandona aquellas cosas que lo alejan de su misión como elegido. Elric abandona, o mejor dicho, se ve obligado a abandonar todo aquello que le permite alejarse de su destino. El sacrificio no es cumplir la misión, alejarse de ella es el sacrificio que hace el personaje, porque mientras más busca evitar su destino, más tragedia y muerte lo acompañan. Muerte que muchas veces es provocada por él mismo, y precisamente por eso es que su principal objetivo es encontrar la paz. Pero vayamos por partes. Primero que nada, ¿quién es Elric de Melniboné? Elric es el heredero al trono de una larga línea de emperadores de una nación que alguna vez gobernó el mundo, pero que en la actualidad es solamente una sombra de esa gloria pasada. Las gentes de su tierra son una raza de seres no humanos, apodados normalmente como melniboneses por su nacionalidad, y a quienes se los refiere muchas veces como hombres demonio, y es que ellos son una raza de seres desalmados, arrogantes, sádicos, y que no poseen empatía o remordimiento alguno, además de ser afines a la brujería y ser sirvientes de los dioses del caos. Si bien Elric conserva esto último, por lo menos al principio de la historia no conserva ninguna de las otras características de su raza. Él es alguien reflexivo que cree en la justicia y la libertad, y quien, si bien sí es cruel con sus enemigos, muchas veces prefiere ser diplomático antes que conflictivo. ¿Pero a qué se debe esto? Pues básicamente, como casi todo en su vida, esta característica del personaje es algo que se ve obligado a asumir, ya que al ser una persona enfermiza, escuálida y albina, que depende de las drogas para poder funcionar en su día a día como una persona normal, se volvió alguien introvertido y dedicó parte de su juventud al estudio y la lectura, a la filosofía y la magia. Fue esto lo que lo volvió a alguien más racional o más blando con respecto a sus congéneres. En su primera historia, Elric se ve enfrentado en un conflicto con su primo Jairkund, quien justamente cuestiona la autoridad o valor de Elric como emperador de la nación por su debilidad física, argumentando que ésta lo ha hecho débil también en su voluntad. Más adelante la disputa los lleva a ambos a buscar en las entrañas del infierno las espadas gemelas Stormbringer y Mournblade, para acabar el uno con el otro. Esto impulsados a ello en gran parte por el dios del caos, Ariok, patrón de ambos, quien señalaría la unión de Elric y la espada, así como su enfrentamiento con su primo, como parte de su destino. Sin embargo, al darse cuenta de que la espada posee voluntad propia y que ésta parece tener la intención de guiar las acciones de Elric, empezando por hacerlo asesinar a su primo en contra de su voluntad, Elric entiende la verdadera naturaleza del papel que los dioses quieren que desempeñe, el cual es ser el campeón de las fuerzas del caos. Cuando toda la disputa termina, Elric acepta unirse a la espada, pero decide que no va a ser el títere de ningún dios, y va a buscar la forma de convertir a su nación en un bastión del bien, e ir en contra de todo cuanto los dioses del caos tienen preparado para él, iniciando así su crónica. Sin embargo, es justamente la decisión de permanecer con la espada la que lo condena y lo lleva a cometer los más terribles crímenes en su historia.
Es aquella simbiosis la que lo fuerza a destruir todo cuanto es importante para él más adelante, y la que lo vuelve un hombre desgraciado y miserable. Elric pasa de ser alguien bondadoso y justo a ser alguien cínico y melancólico debido a todo el mal que se ve obligado a provocar, asesinando a algunos de sus compañeros y traicionando a otros. Pero, ¿por qué permanecer con la espada entonces? Si el arma solamente le provoca dolor y sufrimiento y lo lleva a hacer cosas en contra de su voluntad, así como a convertirse en alguien que no quiere ser, ¿por qué seguir con ella? Pues porque simplemente no puede deshacerse de la espada. No solo porque la espada se rehúse a abandonarlo, volviendo siempre a él de alguna forma, sino porque la misma lo ayuda a mantenerse en pie. Como había dicho antes, Elric es alguien débil y enfermizo, que depende de drogas para poder vivir como una persona normal. Sin embargo, gracias a Stormbringer, este no necesita de las drogas, porque no solo es una espada demoníaca con conciencia propia, sino que ésta tiene la capacidad de devorar mediante simples heridas las almas de sus víctimas y transferírselas a su portador, otorgándole la vitalidad y el vigor que justamente necesita. Además de que parece ser que consumir las almas de los seres vivos le da cierto placer y euforia, lo que lo hace hasta desear el consumirlas. En resumen, Elric pasa de ser adicto y dependiente de las drogas a ser adicto y dependiente de las almas humanas. Sin embargo, esto es un cambio que se va sucediendo en sus historias de manera progresiva, porque mientras que en el primer y segundo libro Elric dice que la espada jamás tomará control sobre él y evita matar inocentes a toda costa, hasta el punto de que incluso llega a estar moribundo en las calles de una ciudad por no haber consumido ni drogas ni almas humanas, poco a poco va aceptando más y más el tener que matar para conservar su fuerza, hasta el punto de que no le importa provocar genocidios, asesinar a mendigos o llevar a cabo venganzas sin sentido nada más para saciar su sed de sangre y almas. Esto hace a Elric no solamente un esclavo de las tragedias que está condenado a provocar y presenciar, sino un esclavo de sus propios deseos y emociones. Es aquí donde el título del video comienza a cobrar sentido. Elric es un elegido con un carácter único. A diferencia de la mayoría de representantes de su arquetipo, él no fue seleccionado para salvar el mundo, sino para destruirlo, y por tanto su destino lo acabará guiando de una forma u otra hasta ese fin. No importa cuánto él desee alejarse, todo cuanto haga para luchar contra la corriente solo acabará por arrastrarlo más en ella. Y esto es algo que no solo se refleja en él, con el cambio de rumbo que da a su vida, su personalidad y su forma de ser, sino que incluso escala a sus relaciones personales. En el caso de sus acompañantes, mientras que Rakir y Un, personajes de las primeras historias, son básicamente sirvientes del orden, justos y que tienen un fuerte sentido del deber, su compañero posterior, Munglon, el compañero más duradero de Elric y a quien él mismo considera su mejor amigo, es un hombre codicioso y alcohólico que presenta una fuerte ambigüedad moral y que incluso está dispuesto a inmiscuirse junto con Elric en negocios de los bajos mundos para cumplir con sus objetivos. En el caso de sus amantes pasa algo similar. Mientras que Saemoril es una mujer inteligente, honorable y quien demuestra verdadero amor hacia Elric, consortes posteriores que comparten su personalidad y corrección moral terminan solo como romances frustrados o no correspondidos, y en cambio Elric termina aceptando placeres más carnales con nulo vínculo emocional como su relación con Gishana, reflejando en ello cómo el destino no solo moldea al personaje internamente, sino a todo lo que lo rodea. Todos estos elementos que he mencionado sobre Elric hacen de él quizá el mejor representante del arquetipo del elegido. Es un personaje que tiene diferentes facetas a lo largo de su historia, marcadas por la tragedia, el rencor y la dependencia, y quien presenta una evolución natural y humana, una de las más humanas que he visto en un personaje. A diferencia de otros elegidos quienes cumplen con su labor por altruismo o sentido del deber, Elric se acerca a su destino involuntariamente, y muchas de las acciones que comete en favor de destruir el mundo las hace únicamente porque se ve obligado a ello. Para él, en su historia ser el elegido es una condena que solo conlleva dolor y sufrimiento, sin lugar a dudas el mejor elegido de la ficción. Me gustaría dar más detalles acerca de este fascinante personaje y su historia, pero el propósito de este video no es solo analizar al personaje en sí, sino también darlo a conocer. Por ello, en lugar de contarte todo sobre el emperador albino, quiero recomendarte que leas su saga para que puedas conocerlo por ti mismo y ya de paso darte una guía de lectura para que no te pierdas nada acerca de su historia. Son un total de 8 novelas cortas de poco más de 100 páginas cada una. La primera de ellas cronológicamente es Elric de Melniboné, luego sigue La Fortaleza de la Perla, Marinero de los Mares del Destino, El Misterio del Lobo Blanco, La Torre Evanescente, La Venganza de la Rosa, La Maldición de la Espada Negra
y finalmente Portadora de Tormentas o Stormbringer. Te aseguro que disfrutarás de esta saga y de este personajazo tanto como yo lo he hecho. Si quieres ver más videos referentes a Elric y su mundo en el canal, te recomiendo que te suscribas para que estés atento a los próximos videos que haré referentes a esta saga, ya que aunque no abordaré más detalles acerca de la trama de las novelas, sí subiré próximamente videos con detalles del lore de su universo. Sin más que decir, yo soy Tamayo, esto es Tinta Seca y nos veremos en un próximo video.